resulta que las vías por las cuales a diario transitamos, estas vías tienen unas velocidades, ¿cierto? Y esa velocidad depende de la zona en la que se encuentre la vía. Nosotros tenemos varios tipos de zonas. Tenemos una zona que es la zona residencial, ¿cierto? ¿Cómo nos damos de cuenta cuando es una zona residencial? Teniendo en cuenta que usted nunca va a encontrar aquí un marco que diga bienvenido a la zona residencial o vuelva pronto a la zona residencial. Pero usted ya tiene que saber que es una zona residencial y la velocidad en una zona residencial es de 30 kilómetros por hora. ¿Cómo nos damos de cuenta cuando es una zona residencial? ¿Qué encontramos en una zona residencial? No necesariamente, digamos, en la zona residencial encontramos estos resaltos. No necesariamente encontramos también, digamos, los pasos peatonales. La mayor acumulación de casas, de viviendas. Porque usted se va para el centro y el centro es zona residencial. No, digamos, ese corazón de la zona urbana. Allá también encuentra casas de vicio, pero las va a encontrar, ¿cierto? En la zona residencial encontramos la mayor acumulación de viviendas, de casas. En la zona residencial es donde usted duerme y donde usted descansa. ¿Qué más encontramos en una zona residencial? Las escuelitas, los colegios, las iglesias, los parques. ¿Qué más encontramos en la zona residencial? Tiendas de barrio, los almacenes de barrio. Esta es una zona residencial, ¿cierto? Entonces, cuando usted sale de esta zona residencial, usted entra inmediatamente en otra zona. ¿En cuál otra zona? Zona urbana. ¿Y cuál es la zona urbana? Ya que encontramos en la zona urbana. Si en la zona residencial usted duerme, si en la zona residencial usted duerme y descansa, en la zona urbana sale a qué? A entretenerse, a divertirse, a trabajar, ¿a qué más? Si en la zona residencial usted va al colegio y a la escuela, en la zona urbana sale a qué? A la universidad ya, ¿cierto? En la zona residencial usted encuentra la tienda de barrio. En la zona urbana, ¿qué encuentra? Ya encuentra, digamos, estos almacenes de cadena. En la zona residencial encuentra el almacén. En la zona urbana ya encuentra es los centros comerciales. Esa es la diferencia, las diferencias entre zona residencial y zona urbana. Ya después de la zona urbana, ¿qué otra zona tenemos? Si en la zona residencial duerme y descansa, en la zona urbana sale a trabajar, en la zona rural sale a qué? Ya sales a pasear, ¿cierto? Ya es donde están, digamos, estas, o a trabajar si trabaja en el campo también. Pero ya en la zona rural es donde, digamos, ya están las principales vías que conectan los municipios, conectan los departamentos, ¿cierto? Entonces, esas son las tres zonas. Velocidad en zona residencial es de 30 kilómetros por hora. Velocidad en zona urbana. En 60, ¿cierto? Resulta que ya el año pasado, digamos, salió una nueva ley, que es la ley mal llamada la ley Julián Esteban, ¿cierto? Que esa ley, digamos, ya cambia los límites de velocidad. Anteriormente era 60, pero ya el límite de velocidad es 50. Entonces, poquito a poco las ciudades van a ir adaptándose a esa nueva ley. Ya, por ejemplo, vías que usted veía por aquí de 60, ya las va a empezar a ver con el tiempo, que ya van a empezar a cambiar, diríamos, lo que es esta pequeña señalización. Ya van a ser 50 en zona urbana. ¿Y la velocidad en carretera cuánto es? Ya es 80 kilómetros por hora, ¿cierto? Pero ¿por qué será que usted entra a la regional? ¿Cuánto es la velocidad en la regional? ¿Y la velocidad y la regional es qué? ¿Zona rural o zona urbana? ¿Y entonces por qué será que sube 80? Porque igualmente, o sea, la ley
digamos, da este límite de velocidad, pero cada municipio puede ir cambiando sus límites. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la infraestructura de la vía, de los índices de accidentalidad, dependiendo en dónde se encuentre esa vía. Por ejemplo, la regional es 80, ¿pero por qué? No hay pasos peatonales, no hay semáforos, 3 carriles con berma, 4 calzadas, está lejos de las casas, lejos de zonas, no hay zonas escolares. Sí, ya dependiendo de la zona por donde vaya pasando la regional, ¿cierto? 120. 120. Sí, pero no falta el salvaje. Me permite ver identidad o ver en 80 cuando paso por esas dos cámaras que hay una en Viva Éxito y la otra a la altura de los Dantes, los Gardens, ahí llevo para hacer 50, eso ya me gusta. No, ya dependiendo cómo esté señalizada la cámara. Cámaras hacen, ahora el piso, pero el piso, tiene una vengo en congreso, a la estudiar ahí, la guapa, pero para salas de temporada de eso. Ahora la besar, esa sala está máximo por pequeño, es una motion, hay nada. Ya es como está la señalización en esa zona. A máximo, pero la Guacatan, Coe, en la vida otra, a veces llega a un borrollo. Yo no veo cosas de él. Time pase menos de 80, ahora no parece mantado. Pero no pone igual, en un poquito de cosas porque me de que no venga que no, la alcalde. Pasa a 79, una para 79. Ahí te está con el flag. Que no pasa a 79. Se confía de ese velocímetro de su moto. Eso. Entonces mire que por ejemplo usted entra a la regional 80. Usted coge aquí voltea por la Guacatala, entra aquí a la 80, ya es 50. ¿Por qué 50 aquí atrás? Hace 2 años tenía una velocidad más alta, pero ¿por qué la bajaron a 50? Se estaban chocando, era la vía con más índices de accidentes en todo el municipio. Entonces, ¿qué toca? Bajar esa velocidad para que se dejen de estar chocando, ¿cierto? Por tanto índice de accidentalidad. Entra, por ejemplo, a 33. ¿Cuánto es la velocidad en la 33? Bueno, ya porque le están cambiando esa señalización de 50, ¿cierto? Pero era 60. Otra vez vuelve y le coge la regional, sube a 80, ¿cierto? Entra a la autopista norte. ¿Cuánto es la velocidad en la autopista norte? Eso lleva ya 1 año y medio, como 2 años, no, perdón, ya como 2 años con el cambio de velocidad. No, la autopista norte. Entonces hasta Bello. 50. Velocidad en la autopista norte es de 50. Sí. ¿Pero por qué? Porque te estaban chocando mucho allá en la autopista norte, entonces toca bajar velocidad, ¿cierto? Coge la autopista Medellín-Bogotá. ¿Cuánto es la velocidad en la autopista Medellín-Bogotá? La zona ahí de Zamora, ¿cuánto es? 60. Porque todavía hay mucha afluencia de personas ahí. Es la autopista, sí, autopista Medellín-Bogotá. Pero como hay tanta afluencia de personas y está tan cerca de aquí de Zamora, toca dejarla en 60. Ya cuando pasa Zamora, ¿qué sucede? Ahí ya sí sube a 80, ¿cierto? Velocidades mínimas. En nuestro país hay velocidades mínimas. La que le diga, no puede bajar de 70 porque si no se irán comparando. Pero ciertas partes ya de velocidad mínimas, como 20, como un nivel de kilómetros más o menos, en la guía así, ¿no? No, pues esos siguen siendo velocidad máxima. Por ejemplo, en las unidades, ustedes en las unidades, que usted pone el 10, no es que no pueda andar menos de 10, no. Al contrario, no puede pasar de 10. O sea, hay las partes que tienen que no pueden, ¿verdad? ¿Cómo a dónde? I'm very do that in Valley. En Alemania.
En Alemania. No, aquí cerquita, acá cerquita, no nos vayamos muy lejos. Aquí en este mismo municipio hay velocidades mínimas. ¿En el túnel de dónde? En el túnel de Oriente. Son las parlices, que son 4 azules, una amarilla. Pues uno no sabe para qué. Se te puede creer. Pues hay que se puede definir entre Pero pero distancia de velocidad son muy diferentes. 60, donde se habla de 60. En el túnel de Oriente. En el túnel de Oriente, velocidad mínima 70, no puede bajar de 70. Si a veces eso te da muy por favor, hacen. ¿Pero por qué? Porque como el túnel es tan largo, el túnel se acumulan muchos gases y normalmente cuando hicieron el túnel todo el mundo iba despacio por ahí mirando para todas partes, conociendo el túnel, a todas chocándose en ahí. Entonces toca ¿qué? Dejar la velocidad mínima para que entre y tienes que salir, ¿cierto? Entonces, así como en el túnel de Oriente, velocidades mínimas, pero solamente cuando está señalizado.